Una pareja debe acudir a un centro de reproducción cuando lleva más de un año de relaciones sexuales sin protección y no ha logrado el embarazo. Normalmente las parejas fértiles tienen una tasa de fecundabilidad de un 20 a un 25%, que no es alta, pero a medida que va pasando el tiempo, cuando se acercan a un año aproximadamente, llegamos a un 85%, y si esa misma pareja alcanza los 2 años, la tasa es de un 93%. En la valoración de la pareja estéril o infértil debemos evaluar a ambos miembros de la pareja. A lo largo del estudio de fertilidad nos podemos encontrar con patologías concomitantes como son endocrinopatías, alteraciones cromosómicas, malformaciones incluso de la cavidad uterina. Entonces comenzamos con un estudio básico que consiste en una anamnesis completa donde se empieza tanto para el hombre como para la mujer a estudiar sus antecedentes personales, antecedentes familiares, antecedentes quirúrgicos, el consumo de hábitos tóxicos, la exposición a factores ambientales. Se continúa con un historial detallado de la esterilidad, el tiempo que llevan buscando embarazo y no lo han logrado, los tratamientos previos a los que se han sometido en caso de tenerlos, y luego se hace una exploración física adecuada donde se estudia el fenotipo de la paciente, del hombre o de la mujer, y sus caracteres sexuales secundarios. Posteriormente, en el caso de la mujer, se realiza una ecografía transvaginal que sirve para descartar patología cervical o patología uterina. En el caso de la patología uterina, ver la presencia de pólipos, miomas, malformaciones mullerianas, o incluso en el caso de los ovarios, descartar la presencia de quistes, de ovarios poliquísticos, la presencia de endometriomas. Una de las cosas más importantes que se hace en una primera visita cuando una mujer acude para estudiar su fertilidad es el recuento de folículos antrales. Sabemos que un recuento de folículos antrales menor de 6 habla de una paciente con baja reserva ovárica, con lo cual eso es muy importante realizarlo. Y la presencia de un hidrosalpinx normalmente no se puede valorar en una ecografía la permeabilidad tubárica, pero sí es importante, si visualizamos un hidrosalpinx, estar al tanto de ello. Hay una serie de pruebas que se realizan para valorar la ovulación, pero que actualmente están en desuso. Una de ellas es la medición de la temperatura basal corporal, que es el incremento de la temperatura por un impacto de la progesterona en el centro hipotalámico. Se puede solicitar una biopsia endometrial y una determinación de progesterona en la fase lútea, del día 22 al 24 del ciclo. Como hemos dicho antes, son pruebas que están en desuso y que actualmente no se utilizan, y que lo que más se utiliza actualmente es la determinación de la FSH, LH, estradiol, progesterona y prolactina del segundo al cuarto día de regla. La valoración de la FSH y el estradiol nos permite valorar la reserva ovárica que tiene esa paciente. Valores de FSH de entre 10 y 12 y estradioles de más de 60 nos hablan de que esta paciente puede tener una baja reserva ovárica. Junto a ello se hace una ecografía transvaginal, como hemos dicho antes, para hacer un recuento de folículos antrales, y sabemos que un recuento de folículos antrales de menos de 6 nos hace sospechar una baja reserva ovárica. La hormona antimulleriana también sirve para valorar la reserva ovárica, y luego lo que se solicita es una histerosalpingografía, que es introducir contraste a través del cérvix y posteriormente realizar radiografías para valorar la permeabilidad tubárica. También se puede hacer una histerosonosalpingografía, que es introducir suero salino a través del cérvix, y en vez de realizar radiografías se realiza una ecografía transvaginal, que tiene que realizarlo un experto en ecografías también para valorar la permeabilidad tubárica. En algunos casos se puede pedir anticuerpos anti-Chlamydia trachomatis, que bueno, no se usa, pero sí que también sirve para valorar la positividad de estos anticuerpos, nos hace sospechar lesiones en las trompas. Y en casos donde ecográficamente se confirma la presencia de un pólipo, de un mioma, de un tabique, se puede realizar una histeroscopia, que la histeroscopia es la visualización de la cavidad uterina, y en el mismo acto, si existe la presencia de un pólipo, de un mioma, de un tabique, se puede resolver. Bueno, el factor masculino en el estudio de fertilidad suele ser de un 20% aproximadamente, y llega a un 30 o un 40% en el caso de un factor mixto, o sea que sea la mujer la responsable de esa causa de esterilidad o un factor mixto en el caso de ambos miembros de la pareja.
El primer estudio que se solicita es un seminograma. El seminograma normalmente es, lo explicaré posteriormente, pero bueno, lo que valoramos es el recuento de espermatozoides, la movilidad y la morfología. Y si ese seminograma nos da normal en la primera petición que realizamos, no se solicita un segundo. Pero si el seminograma suele dar alterado, con un intervalo de 15 días se solicita un segundo seminograma. Normalmente requiere de una preparación previa, los pacientes deben tener una abstinencia de entre 3 y 7 días, deben realizar una masturbación y desde el momento que se recoge la muestra hasta que lleguen a la clínica no debe superar la hora. En el caso de que el paciente desee realizarlo en la clínica, normalmente los centros de reproducción cuentan con un ambiente donde puedan realizar la obtención de la muestra tranquilamente. Como les he dicho antes, el seminograma hay que analizar varios parámetros como es la viscosidad, la coagulación, el pH, el color del semen y lo más importante es el recuento de espermatozoides, la movilidad y la morfología. Con respecto al recuento hablamos de cifras de 15 millones o más, que es lo normal. Por debajo de 15 millones hablamos de una oligosospermia. Con respecto a la movilidad, normalmente se clasifican en tipo A, B y C, que es móviles progresivos rápidos, móviles progresivos lentos o inmóviles, y la suma de los móviles progresivos deben superar el 32% o la movilidad total más del 40%. Eso hablaría de un semen que es normal con respecto a la movilidad. Por debajo de esos valores hablamos de astenosospermia, cuando tienen poca movilidad, y se clasifican en grados, en leve, moderado y severo. Y luego desde el punto de vista de la morfología tenemos que tener más del 4% de espermatozoides normales. Posteriormente a eso se hace un REM, que es un recuento de espermatozoides móviles, que consiste en someter al semen a un proceso de capacitación para conocer posteriormente los parámetros seminales y poder ofrecer el tratamiento de reproducción asistida más correcto. El estudio del hombre lo suele llevar un urólogo que sea experto en fertilidad y igual que el ginecólogo hace con la mujer, lo somete a una historia clínica donde hablamos de sus antecedentes personales, antecedentes familiares, el consumo de sustancias tóxicas, su historia reproductiva, sus hábitos sexuales, se realiza un examen físico general, se visualizan los caracteres sexuales secundarios, una exploración genital, un tacto rectal y se solicitan pruebas complementarias. Una de ellas hemos dicho antes que es el seminograma. Se suele pedir un perfil hormonal, una ecografía testicular y algo que es importante es la presencia de anticuerpos antiespermatozoides. Lo que sí también se sabe, que es algo que se debe pedir en todos los pacientes también, que son estudios genéticos, que es el estudio de las alteraciones cromosómicas y genéticas que hacen que un porcentaje alto de pacientes padezcan infertilidad en el varón, que son anormalidades cromosómicas, que asciende de un 2% a un 15% de los casos. Normalmente cuando hay presencia de alguna alteración genética lo que se suele pedir es el cariotipo, que se hace en sangre periférica, la microdelección del cromosoma Y y el estudio del gen de la fibrosis quística. Y ya a nivel de espermatozoides, junto a un seminograma se puede pedir un FISH de espermatozoides o un test de fragmentación de ADN. Sí, existe un test que es el test de compatibilidad genética, que es una técnica que permite disminuir la transmisión de enfermedades genéticas a nuestros hijos. Existen 7.000 enfermedades genéticas y este test estudia a 600 enfermedades y una de cada 100 nacidos puede padecer esta enfermedad. ¿Cómo llegaríamos a estudiar esto? Normalmente se sabe que si un miembro de la pareja padece una mutación en el mismo gen, no pasa nada, pero si ambos miembros de la pareja, el padre y la madre, poseen la misma mutación en el mismo gen, tienen riesgos de tener un niño con una enfermedad genética. Las enfermedades genéticas no se curan, pero sí se pueden prevenir. Entonces esta técnica es una técnica sencilla porque nos permite a través de una analítica de sangre, a través de un estudio de ADN, saber si existe la mutación en el gen, tanto sea del padre como de la madre. En el caso de que existan en ambos miembros de la pareja, se le ofrece a la paciente o realizar una fecundación in vitro con DGP, que es una fecundación in vitro con un diagnóstico genético preimplantacional, o sea, analizar al embrión, hacerle una biopsia al embrión antes de implantarlo para implantar o transferir los embriones sanos.
o ya cambio de gameto. En el caso de que tenga que cambiarse el óvulo o el semen, es la última alternativa que se ofrece para que tengan niños sanos. El estudio normalmente es personalizado, pero existe un estudio básico de esterilidad, que lo hemos dicho al inicio de la entrevista, donde hay una serie de pruebas que se les pide a todas las pacientes, tanto sea el hombre como la mujer, pero sí que es verdad que se analiza cada paciente en particular. Muchos casos, por ejemplo, casos a nombrar serían mujeres de más de 35 años que asistan a la consulta, donde se sabe que ya una mujer de 35 años a partir de esa edad disminuye la tasa de gestación, entonces tal vez se anticipa a solicitar las pruebas un poquito antes. Mujeres con ciclos menstruales irregulares también se solicitan pruebas antes, mujeres abortadoras de repetición, pacientes que tienen 2 o más abortos, pacientes con enfermedades genéticas, varones con riesgos de subfertilidad porque han padecido enfermedades de transmisión sexual o tienen patologías genitales, parejas que han sido sometidos a esterilizaciones, por ejemplo, tubáricas o vasectomías, y son segundas parejas. Estos son casos en los cuales se tienen en cuenta, pese a que se les pide el estudio básico, probablemente cuando llegan a la consulta se los estudia un poco antes o se les pide pruebas diferentes, como hemos nombrado antes a una paciente abortadora de repetición, analizando cada caso en particular. Sí, el sufrimiento que supone a una pareja hablarle de infertilidad hace que sea recomendable la existencia de una unidad de apoyo psicológico. Si bien todo el personal de cualquier centro de reproducción debe tener capacidad y habilidad para ayudar a esta pareja, independientemente de la patología y de ayudar, el tema de la fertilidad requiere de una ayuda psicológica. Hay casos incluso que, aparte de hacer una atención integral del paciente, hay casos especiales que deben pasar por un psicólogo, que son pacientes, por ejemplo, con un alto estrés, pacientes abortadoras de repetición que ya llevan muchos abortos previos, pacientes que tienen que hacer un cambio de gameto, tanto sea el óvulo o el semen, que les puede costar un poco más la aceptación, pacientes de edad avanzada, pacientes con varios tratamientos fallidos previos, pacientes que tienen que estar sometidos a una reducción embrionaria. Sí, normalmente es lo más aconsejable y bueno, les ayuda mucho poder enfrentar esta patología y ayudarlos a hacerles este camino un poquito más corto.